programa de Profesional en Deportes y hoy hablaré sobre la historia y los fundamentos técnicos del ciclismo. El ciclismo colombiano ha recorrido un largo y desafiante camino para convertirse en uno de los referentes más destacados del deporte nacional e internacional. Comenzó como una actividad recreativa a mediados del siglo XX, que pronto se transformó en una pasión colectiva que ha forjado ídolos, ha generado identidad y proyectado al país en las más importantes competencias a nivel mundial. En medio de montañas imponentes y terrenos exigentes, los colombianos han desarrollado una resistencia y una capacidad única. A continuación, les contaré los eventos más importantes del ciclismo colombiano. En el año 1948 surge el primer equipo colombiano de ciclismo amateur en pista, con figuras como el cura Efraín Rosso. En el año 1951 se realiza la primera vuelta a Colombia. En el año 1952 Efraín Forero gana la primera edición de la Vuelta a Colombia. En el año 1971 Martín Emilio El Cochise Rodríguez gana el Campeonato Mundial de Persecución Individual en pista. En el año 1983 la primera participación de Colombia en el Tour de Francia. En 1984 Martín Ramírez gana en el Criterium Dauphiné. En 1985 Luis Herrera gana una etapa en el Tour y termina séptimo en la general. En 1987 Luis Herrera gana la Vuelta a España. Este fue un hito histórico para Colombia. En el año 1988 Colombia logra el podio en la Vuelta a España con Fabio Parra ocupando el segundo lugar. En el año 1991 se funda el equipo Postobón, uno de los más importantes en la historia nacional del ciclismo colombiano. En el año 2003, Víctor Hugo Peña se convierte en el primer colombiano líder del Tour de Francia. Esto fue un hecho histórico para el ciclismo colombiano. En el año 2013, Nairo Quintana hace segundo lugar en el Tour de Francia y gana la camiseta blanca y la de montaña. Nuevamente en el año 2014, Nairo Quintana gana el Giro de Italia, siendo el primer colombiano en hacerlo. En el año 2016, Nairo Quintana gana la Vuelta a España. En el año 2019, Egan Bernal gana el Tour de Francia, siendo el primer colombiano en lograrlo. En el año 2021, Egan Bernal gana el Giro de Italia. En el año 2022, Rigoberto Urán completa su tripleta de podios en grandes vueltas con etapas en la Vuelta a España. En el año 2023, Santiago Buitrago gana una etapa en el Giro de Italia. Otros aspectos importantes a destacar serían el inicio de la gloria colombiana en las grandes vueltas. En esto hablamos de la historia del ciclismo colombiano en las grandes vueltas, el cual dio un giro trascendental en el año 1987, cuando Luis Alberto Lucho Herrera, oriundo de Fusagasugá, logró la primera victoria de un ciclista colombiano y latinoamericano en una gran vuelta, la Vuelta a España, compitiendo con el equipo Café de Colombia, una escuadra netamente nacional que surgió como símbolo del ciclismo criollo en los años 80. Herrera ganó no solo la clasificación general, sino también la clasificación de la montaña, lo que lo consolidó como uno de los mejores escaladores del mundo. La victoria de Lucho Herrera representó mucho más que un triunfo deportivo. Fue un momento de orgullo nacional y un mensaje claro de que el ciclismo colombiano tenía el nivel necesario para competir contra las potencias europeas. Su hazaña inspiró a una generación de ciclistas y consolidó a Colombia en el mapa internacional del ciclismo. El otro acontecimiento importante del ciclismo colombiano del cual me gustaría hablar es del primer líder colombiano del Tour de Francia. En el año 2003, otro colombiano haría historia en el Tour de Francia, la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial. Víctor Hugo Peña, nacido en Bucaramanga, se convirtió en el primer colombiano en vestir el maillot amarillo, símbolo del líder de la clasificación general. Peña era parte del equipo US Postal Service, liderado por Lance Armstrong, y cumplía funciones como gregario. Gracias a una contrarreloj por equipos en la que el equipo obtuvo el primer lugar,
Peña pasó a liderar la clasificación general individual y durante 3 etapas lució el maillot amarillo. Aunque no ganó la carrera, su liderazgo fue un hecho simbólico, porque por primera vez un colombiano encabezaba la prueba reina del ciclismo. Este hecho también demostró la versatilidad del ciclismo colombiano, ya que Peña no era un gran escalador como los ídolos tradicionales, sino un corredor completo y fuerte en el terreno llano, lo que ampliaba el perfil de los ciclistas colombianos en la élite mundial. Conocer los acontecimientos históricos del ciclismo colombiano es fundamental, como la victoria de Lucho Herrera en la Vuelta a España en 1987 o el liderato de Víctor Hugo Peña en el Tour de Francia en el 2003. Es fundamental para un estudiante de profesional en deportes, ya que permite comprender el legado, la evolución y el impacto del deporte en la identidad nacional. Estos hitos no solo evidencian el talento y la perseverancia de los atletas colombianos, sino que también inspiran a futuras generaciones a valorar la historia del deporte como motor de transformación social y desarrollo profesional. Además, quiero decir que conocer estos referentes permite analizar el ciclismo desde una perspectiva técnica y estratégica, que son elementos esenciales para la formación de un profesional competente, ético y comprometido con el crecimiento del deporte y el ciclismo en el país. A continuación, vamos a calcular la medida de la altura del sillín de mi evaluado. Lo haremos ubicando a mi evaluado sobre la pared. Le pediremos que recueste sus hombros sobre la pared, su espalda, y ubicaremos el libro sobre su entrepierna. Le pediremos que nos apoye sosteniendo el libro mientras tomamos la medida. Nos ubicaremos en el lomo del libro y tomaremos la medida hasta el suelo. Nos ha dado un resultado de 73 centímetros. Este resultado vamos a multiplicarlo por la cifra de 0,88 y haciendo esta operación nos va a dar un resultado de 64,24 centímetros. Este resultado vamos a interpretarlo en la bicicleta. ¿De qué forma lo interpretamos? Nos ubicaremos en el centro de la biela, en el tornillo, y tomaremos la medida hasta la parte de arriba del sillín. Y nos ha dado la medida que buscamos. A continuación vamos a realizar el cálculo de las medidas de manubrio y potencia de mi evaluado. Lo haremos de la siguiente forma. En una posición cómoda, los codos deben estar ligeramente flexionados y los hombros relajados. La espalda debe mantener un ángulo cómodo, evitando que esté demasiado erguida para evitar molestias en espalda, cuello y manos. Luego, mi evaluado va a situar las manos en la parte superior del manubrio y va a mirar hacia abajo. En este caso, le pediremos a mi evaluado que sitúe las manos sobre la parte superior del manubrio y que mire hacia abajo. Si la persona no puede ver el eje de la llanta, quiere decir que la potencia está muy larga. Si por el contrario la persona puede ver el eje, quiere decir que la potencia está muy corta. Este es el punto inicial para poder tomar la medida. Por último, si deseamos cambiar la potencia o el manillar, podemos ir haciendo pequeños incrementos hasta que el cuerpo se adapte. A continuación, realizaremos el cálculo del retroceso del sillín. En este caso,
le pediremos a mi evaluado que se siente cómodamente sobre la bicicleta. Hecho esto, vamos a realizar la medida. Usaremos nuestra plomada y vamos a ubicarla en la parte más sobresaliente de la rótula. Esta plomada la dejaremos caer y buscaremos que se ubique en el centro del pedal. Por favor. Como nos podemos dar cuenta, en este caso, si la plomada cae por delante de la biela, quiere decir que tenemos que retrasar el sillín. Si por el contrario la plomada cae por detrás del pedal, tendremos que adelantar el sillín. Y así realizamos el cálculo de retroceso. A continuación, vamos a ajustar las calas en una bici de ruta. Vamos a indicar dónde se sitúan el primer y el quinto metatarso. El primer metatarso se situaría de este lado. Lo marcamos con lapicero. Y el quinto metatarso se situaría de este lado. Buscamos, identificamos. Marcamos con el lapicero. Una vez identificados los metatarsos, vamos a dibujar una línea y en esta línea deberá ir ubicado el centro del pedal. Vamos a ajustar la flotación de las calas. Lo haremos de la siguiente forma, en donde vamos a tomar la medida que va desde el centro del talón hasta la biela. En este caso, contamos con unas calas amarillas de Shimano, en donde nos indican los estándares que para las calas amarillas de Shimano la distancia de flotación debe ser de 42 milímetros. Iremos tomando las medidas de ensayo-error hasta que tengamos la medida correcta. Y así ajustaríamos de forma completa las calas. Muchas gracias. A continuación, tomando mis medidas y de guía a mi bicicleta de MTB, los pasos para calcular mi medida serían tener la medida de entrepierna, el cual dicho procedimiento hemos explicado anteriormente en este video, resultando que mi entrepierna mide 74 centímetros. ¿Cómo calculamos la talla para MTB? Aplicando una fórmula cual sería entrepierna en centímetros por 0,21, que nos daría igual a la talla en pulgadas. En este caso nos dio 15,54 pulgadas. Redondeamos a la talla más cercana, que sería 16 pulgadas, que suele corresponder a una talla S en bicicletas de montaña. Por otra parte, en relación con un modelo de bicicleta BMX, los pasos serían los siguientes. Siguiendo el mismo principio, la talla de BMX suele determinarse por la estatura y la longitud del tubo superior del cuadro. Para una persona con mi estatura de 1,67 centímetros, se recomienda un cuadro con un tubo superior de 20,5 pulgadas y 20,75 pulgadas. La medida de la entrepierna no es tan determinante como en MTB o en ruta, ya que en BMX la postura y el tipo de uso, los trucos o los saltos que se realizan son más relevantes. Mis medidas quedaron de la siguiente manera: de entrepierna 74 centímetros, medida de MTB 15,54 pulgadas, corresponde a una talla S en cuadro. Y en BMX buscaría un cuadro de tubo superior entre 20,25 y 20,75 pulgadas, que es adecuado para mi estatura.